Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Primero agradezco la invitación a todos los organizadores y especialmente al doctor Carmona para hablar un poquito de lo que es la tomografía. Me tocó dar lo que es la tomografía en algunas patologías cerebrales, de la patología cerebral. Y bueno, de inicio el doctor me comentó hablarles un poco de lo que es normal. Una charla difícil, créanme, es una charla difícil. Tengo todo lo anormal, pero no tenía material para lo normal. Entonces vamos a hablar un poquito en esta ocasión de eso, de precisamente qué buscamos nosotros como neurocirujanos de inicio, qué es lo que estamos intencionadamente buscando para encontrar diferentes patologías a nivel cerebral y a nivel de incluso que involucran cabeza y cuello. Bueno, antes que nada yo quisiera comentar la técnica, ¿no? Es evidente que nuestros técnicos radiólogos y por supuesto nuestros colegas radiólogos tienen toda esta preparación para realizar la colocación del paciente. Y a veces vemos esto y créanme que sí nos cambia un poquito el panorama de diagnóstico en el paciente o incluso nos puede confundir. Seguramente ustedes han escuchado que la posición que debe llevar el paciente en la tangente que se debe tomar para hacer los cortes axiales debe ser órbito meatal. Y aquí está abajo del meato, del conducto auditivo externo, y sí está a la altura de las órbitas. Entonces estamos generando un corte discretamente más horizontal y va a repercutir en todos los demás cortes a nivel dorsal. Y viceversa, podemos tener lo contrario. Este casi era un corte órbito-meatal. Estamos viendo el conducto auditivo externo, pero estamos por abajo de los globos oculares. Entonces esto igual me va a inclinar un poco más la tangente, entonces voy a dejar de ver esa imagen que necesito para evaluar de manera estricta cada uno de los elementos. Y lo otro, es cierto que nuestros pacientes neurológicos en muchas ocasiones no están en las mejores condiciones para poder lograr la posición. Siempre hay que buscarla, hay que intentarla. Si el paciente no está tan deteriorado, sobre todo si está consciente, no hay argumento porque se puede colocar la cabeza de la mejor manera para que no quede lateralizada a algún lado. Y sobre todo esto, no solamente la lateralización de la cabecita, sino también la inclinación horizontal. Vean ustedes los globos oculares, cómo están. El corte no es asimétrico, el corte está más o menos 5 a 7 milímetros por debajo del otro. Y esto de alguna manera puede modificar el diagnóstico. Bien, esos 3 puntos quería comentar sobre siempre evaluar que la posición de la tomografía sea la ideal y hacer el primer corte a nivel de órbito meatal. De ahí, bueno, nos vamos a ir subiendo un poco. La charla también involucra la circulación vascular intracraneal, las alternativas y pistas para poder encontrar algunas alteraciones desde el punto de vista vascular. Y bueno, siempre es importante en la fosa posterior, no es el mejor estudio en fosa posterior la tomografía, sin embargo, sí es una excelente herramienta. Esta zona siempre se ve repercutida. Esta zona se repercute por el efecto Hounsfield que generan ambas rocas del temporal. Aquí están las rocas del temporal y esto van a generar esas rayitas, no sé si las alcanzan a ver. Este sería uno de los estudios que menos efecto Hounsfield tiene. Sin embargo, hay algunas que sí realmente repercuten a nivel del tallo y no nos permiten hacer un buen diagnóstico. Pero sí podemos evaluar lo más importante que estamos buscando en fosa posterior si estamos pidiendo un estudio de inicio, un estudio inicial como es la tomografía. ¿Y cuál es? Las cisternas. Las cisternas de la base, que en la patología cerebral es muy importante para evaluar el estado neurológico, la gravedad del estado neurológico del paciente. Aquí están las primeras cisternas que vemos en muchas, no siempre, por ese efecto Hounsfield no vamos a ver todo el tiempo este vaso, que es la arteria basilar que viene longitudinalmente hacia la región dorsal, y por atrás tenemos el
cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo que es de un tamaño normal. Estamos poniendo acuérdense, una tomografía normal. Realmente la densidad que muestra toda esta zona también se ve a veces repercutida por el efecto Hounsfield que ocasiona precisamente la roca del temporal. Sin embargo, nos puede servir de mucho. Ahora, siempre me preguntan, sobre todo en el trauma de cráneo, doctor, ¿qué es esto, no? O sea, aquí esta zona, estas esquinas, hay sangre, es hemorragia subaracnoidea. Es cierto, la tomografía simple es el mejor estudio hoy por hoy, uno de los mejores estudios hoy por hoy para ver sangre aguda, hemorragia subaracnoidea, hematomas crónicos, hematomas agudos, parenquimatosos. Es el mejor estudio, la tomografía simple. Es la que no nos deja de mostrar esa sangre, sobre todo la más difícil, que es la hemorragia subaracnoidea, que es difusa y que en muchas ocasiones no alcanzamos a percibir con otros estudios. Los datos de hemosiderina, la resonancia magnética, esas cosas, sí, por supuesto, son una herramienta, pero no siempre se tiene la tomografía en todos los centros. Hoy en día, en muchos centros tenemos la tomografía y podemos aprovechar esto. Esto no es anormal, esto es el seno sigmoides. Siempre que veamos sangre en las esquinas, en la fosa posterior, esto no va a ser anormal. Esto es normal, es el seno sigmoides, jamás se detendría ni se precipitaría, no lograría mantenerse esta sangre en esta zona. Esta está contenida dentro de un seno, y más aún lo confirmamos porque en la parte más dorsal se continúa precisamente con el seno transverso. Aquí lo ven ustedes, e incluso como el corte es asimétrico, discretamente oblicuo en este paciente, se alcanza a ver una parte del seno transverso del lado izquierdo. Igual, de la misma forma, evaluamos las condiciones de las cisternas de la base, que es muy importante. Cuando hay edema cerebral, es una circunstancia verdaderamente grave el que esto esté borrado, es un pronóstico muy grave en el paciente. Vemos desde este momento ya las características de los lóbulos temporales en la fosa media. Acuérdense que el cráneo se divide en tres partes, el piso anterior, la fosa media y la fosa posterior. Son tres escalones, piso medio, fosa media y fosa posterior, o piso medio también conocido. Bien, después vamos ascendiendo y vamos viendo cómo se va progresivamente perdiendo la roca del temporal, el borde superior de la roca del temporal. Aquí lo vemos, y cómo empiezan a aparecer esto que se llaman las apófisis clinoides, donde está el clivus. El clivus lo veíamos atrás, aquí estaba el clivus, respaldando toda la pared anterior de la fosa posterior, el clivus como órgano óseo en esa zona. Y aquí empezamos a ver ya la región celar, que la van a formar precisamente la silla turca, las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Aquí se pierde ya la roca del temporal porque empieza a haber parénquima que sobresale, nuevamente las cisternas, nuestro tallo cerebral, aquí empezamos a ver cisternas laterales que no veíamos en la parte basal, pero aquí vemos esta cisterna importantísima que es la cisterna ambiens, que también por donde van a ustedes a ver en el transcurso de la charla, transcurre o vamos a encontrar aquí un segmento de la arteria cerebral posterior, así como también nervios como el cuarto nervio que viene de atrás y que va a pasar por todo el borde. Vemos también la incisura tentorial, esto es ya el implante del tentorio que está estirando, válgase la expresión, esa tienda, por eso se llama tentorio, y que se va a ajustar esa tienda a la parte posterior del occipital. Bien, son algunos tips que tal vez ustedes ya los han visto, ya de alguna manera lo han discutido, pero bueno, es importante recordarlo. Nuevamente la región celar en esta zona, en el piso ya, el inicio del piso medio, aquí está la región celar, está terminando el clivus y están terminando las apófisis clinoides posteriores en la parte posterior, en la parte más posterior. En la parte anterior todavía vemos residuos de la apófisis clinoides, de ambas apófisis clinoides anteriores, y el tubérculo celar. El tubérculo celar es el inicio de la parte central en el piso anterior del cráneo. Aquí está el tubérculo celar, donde a veces precisamente se implantan algunos meningiomas de la línea media del piso anterior del cráneo. Bien, y empezamos a ver ya el sistema ventricular. El sistema ventricular, aquí vemos unos cortes de las astas frontales,
Y nuevamente aquí, a pesar de ser un estudio simple, en muchas ocasiones, porque este es un estudio simple, podemos visualizar cómo va este vaso que les comentaba sobre la cisterna ambiens o cisterna lateral, el segmento P2 de la arteria cerebral posterior. Algo que más decir, bueno, esto no es hemorragia subaracnoidea, este es el implante, nuevamente vuelvo a recalcar, aquí tenemos un seno, este es el seno, esa es la confluencia de los senos, y arriba tenemos el seno recto, que si lo continuáramos, si el corte se continuara, debería ir en el sentido rostral, y que se implantaría precisamente en la región pineal. Bueno, vamos ascendiendo un poco más, nuevamente vemos cómo ya va apareciendo el tallo cerebral, empieza a formarse la protuberancia, el puente, y cómo está distribuido el polígono de Willis. Repito, este es un estudio simple, pero en ocasiones sí se alcanzan a ver cómo está localizada la cerebral media, la cerebral anterior, nuevamente la cerebral media y toda la circulación cerebral posterior en esta zona. Nuevamente la implantación, esto no es sangre, las hemorragias subaracnoideas se confunden con este tipo, después de un trauma craneoencefálico, vemos estas imágenes y creemos que es hemorragia subaracnoidea y realmente no, la hemorragia subaracnoidea se distribuye, ya lo veremos en la charla de patología vascular, de la tomografía en la enfermedad aneurismática y ahora solamente veremos imágenes normales. Vamos ascendiendo, se está perdiendo por completamente ya lo que queda en ese corte, en esa tangente que ya platicamos al inicio, lo que queda del cerebelo y empezamos a ver los hemisferios cerebrales a nivel occipital, a nivel parietal y a nivel temporal. También la ínsula, no hay que olvidar que está en medio en el centro de los, o están abrazada tanto por los ganglios de la base como el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. En esta zona está la ínsula. Bueno, bien, otra de las cosas muy importantes, sobre todo en la patología, es la línea media. Siempre es importante evaluar la línea media, sobre todo a esa altura, donde tenemos el tercer ventrículo. Aquí está el tercer ventrículo, este que va a comunicar el cuarto ventrículo, que va aquí, que ya lo vimos en la parte inferior, en la fosa posterior, y que viene del acueducto del Silvio, lo comunica, y es muy importante evaluar la línea media en esto. ¿Por qué? Parte de las patologías, tanto agudas como crónicas, intracraneales, el crecimiento de un tumor de manera progresiva va a generar efecto de volumen y va a alterar precisamente la estabilidad de esta línea. La hemorragia subaracnoidea habitualmente no va a generar desplazamiento de la línea media, pero si hay un hematoma y es una hemorragia subaracnoidea, de la cual ya hablaremos en su momento en otra charla, que ocupa un hematoma como es la 3, pudiera generar efecto de volumen. Los hematomas subdurales agudos, los hematomas subdurales crónicos, depende de su severidad, también van a modificar la línea media. Es importantísimo evaluar, cuando vemos un estudio que nos muestra duda, evaluar la línea media. Las densidades, no es la mejor la tomografía como estamos acostumbrados a ver la resonancia magnética. La densidad de la tomografía en esta zona a veces confunde la presencia de un hematoma subdural crónico. Hay mucha isodensidad y pudiera pasar desapercibido. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son los tips? Busquen sus cisuras de Silvio, que estén presentes, que no estén borradas. Es muy importante que esta cisura de Silvio no se pierda. De esa manera podemos confirmar que estamos con un estudio normal, que no dejamos de ver algo y que ha pasado desapercibido alguna lesión. La presencia de la línea media en su lugar y la presencia de la cisura de Silvio o cisura lateral en ambos lados y sobre todo, véanla ustedes, con esta irregularidad de la famosa cinta. La cinta es como un cairel que se ha descrito en la literatura porque es la forma de la ínsula, si la miráramos en este sentido, aquí se pierde. Cuando hay edema en estas zonas, cuando hay un infarto cerebral en evolución que no muestra hipodensidad aún antes de 24 horas, a veces lo único que se alcanza a mirar o lo único que se alcanza a apreciar es que esta como cinta, no sé si alcanzan a ver esto que se ve aquí,
esto se pierde, se hace totalmente recto e incluso en ocasiones se borra totalmente la cisura de Silvio y a veces es el único dato que nos muestra en las primeras horas de la afectación de un territorio vascular de la arteria cerebral media. En ocasiones sí vemos la obstrucción de la cerebral media, claramente con su homolateral no se ve y aquí sí se ve una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Estos no son cisticercos, a veces nos confundimos mucho en nuestra población. En México es habitual, en toda Latinoamérica es habitual que haya esta patología, esta parasitosis de neurocisticercosis y a veces esto nos confundimos con cisticercos. No, acuérdense que abajo tenemos un piso, el piso anterior, que todavía ahí está y esta es la de arriba. Todavía es continuación de algunos fragmentos del piso anterior por la irregularidad del corte que se hizo en la tangente al planear la tomografía, pero estos no son cisticercos. Otra de las cosas, esta tampoco es hemorragia subaracnoidea, es la implantación del tentorio. Vean ustedes, hay un reforzamiento de la dura madre, es muy homogénea, es muy anatómica, es muy simétrica. La hemorragia subaracnoidea es caprichosa, la hemorragia subaracnoidea es difusa y a veces se ve una parte, se ve otra parte y hay como una pequeña llama blanca que permite evaluar que no hay hemorragia subaracnoidea. Eso es completamente normal. Los ventrículos laterales, el inicio de los ventrículos laterales con las astas frontales, que ya lo vimos en otro corte más ventral, es muy importante evaluar que estén en el centro, que no estén desplazados, que no estén dilatados, sobre todo el que no haya un aumento de la talla ventricular. Es cierto que en los pacientes añosos tenemos una talla ventricular y hoy tenemos que hacer una correlación clínica con el paciente para evaluar si se trata solamente de una atrofia cerebral. Este es un paciente joven que más o menos tenemos una tomografía normal. Aquí están los plexos, ya los compararemos, los plexos coroides, con el estudio, con el comparativo de un estudio con contraste. No nos vamos a detener mucho en eso, pero sí lo vamos a comparar. Y entonces, aquí están los plexos coroides. Aquí se produce parte del líquido cefalorraquídeo. En muchas ocasiones, después de los 30 años, empiezan a calcificarse y es completamente esperado. No es la presencia de una calcificación o de una tumoración. Eso es de lo normal. Siempre buscar que haya en un paciente joven los surcos empieza ya la convexidad, surcos laterales que no estén borrados porque eso nos estaría orientando a que hay un edema cerebral difuso o puede ser localizado. Nuevamente aquí vemos los surcos, vean ustedes, están presentes, siempre buscar estos surcos que no se borren, que no desaparezcan y conforme vayamos ascendiendo a la porción dorsal del cráneo, deben de ser más pronunciados los surcos. Vean ustedes en la parte más superior, en la parte más dorsal del cráneo, se ven de manera clara estos surcos que deben de existir y con esto confirmamos que no hay un edema cerebral, por lo que ustedes quieran, ocasionado por trauma, por hemorragia, por tumoración de crecimiento progresivo, por una inestabilidad, por inflamación, por un proceso inflamatorio, infeccioso. Todo esto puede borrar los surcos de la convexidad. Bien, ahora sí vamos a hacer un pequeño comparativo de lo que es la TAC simple y la TAC contrastada. Es el mismo corte, si ustedes lo ven. Lo único que vamos a evaluar es la presencia de los vasos. Lo que ya habíamos comentado, aquí sí es en la contrastada, sí es muy marcado, como viene aquí está la basilar, ese punto que se ve ahí, más ancho que el resto de lo que va del trayecto del resto de los vasos. Esta es la cerebral posterior, que sale de la basilar. Adelante vamos a ver cómo se completa el polígono de Willis. Aquí está el segmento M1 de la arteria cerebral media, aquí estaría, por el corte que es asimétrico no lo vemos, el segmento también M1 de la arteria cerebral media izquierda, y vemos cómo está la comunicante anterior y su bifurcación en ambas cerebrales anteriores. Esto no es el mejor estudio para evaluar los vasos, pero sí nos da un parámetro, nos da una orientación de dónde estamos. Nuevamente, vean ustedes las cisternas
las cisternas que vemos en la base del cráneo y también la cisura de Silvio. ¿Qué compone la cisura de Silvio? Todas las ramas de la arteria cerebral media, aquí vemos 5 ramas de la cerebral media que están ascendiendo porque es el segmento el segmento M2, que es el segmento opercular y que sube hasta una cosa que se llama el triángulo de Silvio, que es me iría un poquito más arriba, pero aquí vienen ascendiendo 5 ramas de la arteria, alcanzamos a percibir 5 ramas de la arteria cerebral media. Otra vez otro comparativo, un poquito más alto, aquí llama la atención solamente, esto no es hemorragia, acá no existe en la cerebral, el sistema, en la tomografía simple, y en la tomografía contrastada sí vemos la presencia de este vaso que es completamente normal, es la arteria cerebral anterior en su segmento A2. Y bueno, destacar en esta solamente eso, nuevamente la presencia de algunos vasos, de algunos puntos, tampoco son cisticercos, me han tocado decir que estas son calcificaciones y no, son vasos, cuando los comparamos con la simple, sí, están localizados de manera esperada, están localizados precisamente en la cisura de Silvio. Ahora, allá está algo que llama la atención con hiperdensidad y acá también existe. Y existen otras cosas que acá no tienen hiperdensidad y bueno, es un poquito raro. Esta es la glándula pineal. Igual que los plexos coroides, esta se calcifica y es completamente normal que se empiece a calcificar después de los 30 años. Obviamente se repite la imagen de ese lado porque el calcio se ve igual con o sin contraste, igual que el cráneo, ¿de acuerdo? Pero aquí sí vemos los vasos, esas son venas, son las venas cerebrales internas, la bifurcación que viene que va a confluir al seno recto y no lo vemos en la simple. Entonces no confundir, unos son vasos y otro es calcio. Esto es el seno recto que está reforzando, ya lo veíamos desde antes que les comentaba, esta parte del seno recto, pero con el medio de contraste, como es vaso, este sí va a reforzar de manera más importante a comparación del hueso. ¿Ok? Eso, repito, nuevamente otras calcificaciones que son normales y tampoco son, insisto mucho esto porque lo he visto, me lo han dicho y el paciente llega muy espantado, tengo cisticercos, me dijeron, no, sí es habitual en nuestra población, no estoy diciendo que no, muy habitual en nuestra población. Estos son plexos coroides calcificados, normales totalmente. Al medio de contraste no se comportan igual que el hueso, no cambian. Y nuevamente vemos las cerebrales. Aquí vemos cómo está la gran vena de Galeno, cómo está confluyendo las dos venas cerebrales internas. Y nada más, hay pequeños vasos, estas siluetas que se ven son pequeños vasos que refuerzan y que no se ven en la tomografía simple a la administración del medio de contraste. Más calcificaciones, vean ustedes, de los plexos coroides dentro del sistema ventricular. Si lo comparamos el simple con el contrastado se comportan igual, pero aquí sí tenemos algunos vasos de la pared ventricular. Estos solamente son vasos, si los miramos bien fijamente vamos a ver esa irregularidad que tiene característica de todos los vasos. Nuevamente evaluar cómo se comportan los surcos cómo se empiezan a comportar los surcos de la convexidad en ambos estudios. Realmente cuando vamos ascendiendo el estudio de contrastado y el simple ya no tiene gran diferencia, tal vez un poco más de reforzamiento por la administración del medio de contraste en la voz y del cerebro. Y bueno, pues bueno, vamos a recordar, tal vez esto lo saben ustedes mejor que yo, pero bueno, a recordar rápidamente para poder entrar en lo que es la vasculatura normal desde el punto de vista tomográfico, no angiográfico. ¿Cómo está constituida? Bueno, pues no dejar de decir que quien forma el polígono de Willis son precisamente las dos carótidas internas y el sistema vértebro-basilar. Aquí vemos de lado el encéfalo y vamos a ver cómo es la cerebral media, cómo al separar mi lóbulo temporal en el opérculo del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, vamos a ver cómo vienen estas zonas donde habitualmente se forman los aneurismas de la cerebral media en la bifurcación en esta zona, que son de los de mayor acceso desde el punto de vista quirúrgico. Y estas son sus 11 ramas de la cerebral media. El primer segmento es un segmento meramente horizontal, es el M1. El segmento
vertical es lo que yo le decía, es el segmento M2, que va a ir por la ínsula, va a llegar al opérculo y va a dar vuelta nuevamente. Esto, como está separado, no se mira, pero esto es horizontal, esto sube y luego regresa nuevamente, da vuelta en el opérculo para salir al borde nuevamente del encéfalo, al borde del lóbulo, en todo el lóbulo frontal, parietal y occipital, porque tenemos ramas en todas estas zonas. Todas son 11 ramas que tiene la cerebral media, ya como ramas ramas corticales o también llamadas M4. La cerebral media, esto es para la cerebral media, aquí ya regresamos el cerebrito y se quedaron ahí dentro todas las que estábamos mirando. Ahora vamos a ver la cerebral anterior. La cerebral anterior también se compone por un primer segmento antes de que se una con la otra a través de este vaso importantísimo, que es la comunicante anterior que completa ese polígono de Willis. ¿De acuerdo? Entonces, A1 y el segmento posterior, el segmento ascendente o vertical que se va por la pared medial del encéfalo, es A2. Este A2 va a dar dos ramas importantísimas, que son ramas mediales, ramas orbitofrontales y la que va a ir alrededor del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es estructura que parece un camarón, si lo hacemos en el corte sagital, ahí va a pasar toda la cerebral, la pericallosa, que es esta, y esta a su vez se va a dividir en la calloso marginal, que como su nombre lo dice, va un poco marginal al vaso inmediato del cuerpo calloso. Aquí alcanzamos a ver el cuerpo calloso en el fondo, pericallosa y calloso marginal. Rápidamente, solamente para recordarlo, lo vemos ya de una manera más esquemática si hacemos el corte sagital del encéfalo. Vemos cómo va el segmento M2, hasta aquí sería el segmento M2 con sus ramas fronto-orbitarias, sus ramas mediales y a la bifurcación del segmento A2 y a partir de este segmento A3 porque es calloso marginal y pericallosa. Esta se va a comunicar con el sistema vértebro-basilar, que es la esplenia, de la cual también hablaremos de la parte posterior. Bueno, y entonces en la tomografía, si evaluamos todo esto, hay que llevarlo, esa imagen que tenemos hay que pasarla y mirarla desde el punto de vista horizontal o axial. Y si se acuerdan, aquí lo veíamos, ¿no? Vienen las dos carótidas, aquí está el seno venoso, el seno cavernoso, uno de los más importantes, por donde precisamente viaja un segmento de la carótida interna que recibe el nombre de precisamente segmento cavernoso porque viaja por toda esa cisterna venosa. Aquí lo tenemos, sale y empieza a dividirse en cerebral media. Repito, este no es el mejor estudio para ver los vasos, pero sí nos da realmente una orientación para poder tomar la decisión de otras patologías que pudieran de alguna manera repercutir en el bienestar del paciente. Estos son los cortes, vamos viendo los cortes progresivamente, nos vamos imaginando cómo va dando vuelta. Esa es la manera de ver una angiotomografía, ir mirando los cortes y vamos imaginando cómo va viajando el vaso precisamente con sus cortes. Aquí viene como la carótida se va a bifurcar, ya se bifurcó antes, pero el corte se ve arriba, se bifurca en cerebral anterior y cerebral media, que es lo que veíamos hace rato en el esquema. Aquí están mis apófisis clinoides de la región celar, aquí están mis apófisis clinoides anteriores y las posteriores. Aquí en teoría, atrás aquí está el clivus inmediatamente por abajo y debería estar toda la arteria basilar y sus dos ramas, las cerebrales posteriores. Ahora, en el sentido coronal, entonces allá de aquel lado vemos cómo más rostral se va a bifurcar la carótida, pero este es un estudio que puede confundir porque hace todos los vasos al mismo tiempo. Entonces aquí me puede estar confundiendo con un vaso que está posterior. El corte mismo me puede mostrar parte de la basilar. Aquí tenemos la bifurcación de la carótida, cerebral media, lo que ya decíamos, los vasos insulares, y nos va a ir mostrando en el sentido rostro caudal que se vaya haciendo el corte. Aquí tenemos ambas cerebrales anteriores, porque esto es más atrás, conforme vamos hacia atrás, vamos viendo. Y si vamos a la parte posterior, aquí está el clivus,
evidente, este es un hueso muy compacto y esta es la basilar. Como sube inmediatamente atrás de la basilar, sabemos que está pegado el tallo cerebral, está recargado completamente la basilar en el tallo cerebral y se bifurca en cerebral posterior derecha y cerebral posterior izquierda. La misma imagen que vimos en el otro esquema sería prácticamente esto, pero hay que tener mucho cuidado en estas imágenes de la angiotomografía. La angiotomografía es muy buen estudio, pero hay que tener cuidado, sobre todo porque a veces, no, en la mayoría de los softwares y prácticamente todos los softwares que hay en México, no se puede quitar la fase venosa y la fase arterial. Separar, como en la angiografía por sustracción digital, donde puedes hacerlo por partes. Haces la fase arterial temprana, la fase arterial tardía, la fase capilar y después viene la fase venosa temprana y la fase venosa tardía. Aquí no. Aquí, en la mayoría de las veces, en muchas proyecciones, se va a mezclar la fase venosa con la fase arterial. Y lo vemos, esta es la arteria basilar, muy evidente, ya lo vimos en la posición en un corte coronal, y ahora vemos la carótida, como entra en su segmento cavernoso, llega por arriba de la clinoides anterior y se bifurca en cerebral media y en las cerebrales anteriores. Pero estamos viendo las dos carótidas, la que está atrás y la que está a nuestro lado, ¿de acuerdo? Y hablé muy quirúrgico, pero bueno, la que está del lado derecho y la que está del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos las dos cerebrales anteriores, cosa que en la angiografía, a menos que haya dominancia, no vamos a ver las dos cerebrales anteriores, vamos a ver la ipsilateral a la inyección de la circulación correspondiente. Y aquí vemos el seno recto, la vena de Galeno, que es sangre venosa, el seno recto es un seno venoso, vemos nos podemos confundir, esto no es la esplenia iría acá, porque se uniría con la circulación que ya habíamos comentado, la pericariosa y la calloso marginal. Estas son venas, son las venas cerebrales internas. Entonces, a veces ahí hay un poquito de discrepancia en el diagnóstico, de decir, bueno, es que este mazo está mal formado, o sabes que no puedo mirar porque me confunde, y esa es la situación de que desafortunadamente todavía creo la tomografía, la angiotomografía, es un excelente estudio, vean usted la calidad que muestra diagnóstica de los vasos, sin embargo todavía tiene algunas cosas que hay que mejorar. Se está trabajando el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el doctor Zabaleta tiene unos trabajos muy interesantes sobre cómo lograr separar la circulación venosa de la circulación arterial. Eso va a ser un paso importantísimo en cuanto a ese diagnóstico. Aquí es donde siempre evaluamos la angiotomografía. En mi área, a lo que más me dedico, que es precisamente malformaciones arteriovenosas, en esta zona es donde siempre vamos a encontrar alteraciones, nidos de vasos de las malformaciones vasculares. Hay que recordar que hay malformaciones vasculares que no se miran angiográficamente o que no se pueden diagnosticar angiográficamente, como son los angiomas cavernosos. Y en este comparativo, la correlación clínica en la angioresonancia, la angiografía con sustracción digital y la angiotomografía confirman la presencia de ese angioma venoso que no se pudo diagnosticar en una angiografía por sustracción digital. El resto de las malformaciones, como es la malformación arteriovenosa, la más frecuente, el angioma venoso, la telangiectasia capilar, esas sí se pueden ver por la angiografía con sustracción digital, pero este es un excelente estudio, la angiotomografía, para angiomas cavernosos. ¿Ok? Bien, rápidamente lo mismo que los otros esquemas para mostrarles las diferencias entre la angiografía con sustracción digital, donde la inyección habitualmente, a menos que sea un caso específico, difícil, que necesita ambas inyecciones por ambas carótidas, en donde tenemos que abordar las dos femorales o las dos radiales, depende del abordaje, entonces sí podríamos evaluar toda la arquitectura de ambas circulaciones cerebrales anteriores. Habitualmente solo vemos la circulación correspondiente, a diferencia de la angiotomografía. Ven ustedes, solo la cerebral anterior correspondiente, solo la cerebral media correspondiente. Aquí tenemos una colateralidad, esto se va para atrás, este vaso no es real que está aquí, sino realmente hizo esto.
pasó hacia atrás y se fue, que es la comunicante posterior y es la cerebral posterior que tiene dominancia por la arteria basilar. Bien, esta es una proyección muy didáctica, la oblicua, siempre me gusta mostrarla porque vemos eso precisamente, vemos la distribución de los vasos, lo que les decía, la bifurcación de la cerebral, podemos ver la bifurcación de la cerebral anterior en calloso marginal y pericallosa y cómo va hacia atrás a unirse con la circulación posterior. Esto es oblicuo, de medio lado, no de frente, de medio lado. Entonces, y podemos ver un poquito más amplio la distribución de cada una de las ramas, de las 11 ramas que les decía, no vamos a detenernos a hablar de todas, cada una de ellas, de la arteria cerebral media. Sus segmentos, volvemos a ver lo mismo, recalcar, este es un segmento cervical extracraneal, luego viene el segmento intraóseo, que es el que va en la roca, ya lo vimos en la angiotomografía, en la roca del temporal, luego viene el que está envuelto dentro de una cisterna, que es el seno cavernoso, por eso se llama segmento cavernoso, y el supraclinoideo, aquí tenemos la apófisis clinoides, que me hace la arteria carótida interna como intracraneal prebifurcación, ¿de acuerdo? Que es donde habitualmente hay la mayor cantidad de aneurismas en esta zona de la arteria carótida interna supraclinoidea, y hablaremos en su momento cuando sea la charla de esto. Ante esta pequeña, porque es muy pequeña, explicación de lo que es la circulación cerebral, los libros más o menos muestran unos territorios vasculares del encéfalo, los territorios vasculares, cómo están distribuidos. Y más o menos, de manera así, no tan estricta, esto sería una distribución. Si lo vemos con el color naranja, esto va a ser la cerebral media. Cuando vemos una alteración en este territorio, estamos hablando de que está ocupando, de que está alterando el tronco de la arteria cerebral media. Esto sería la arteria cerebral anterior y esto sería la arteria cerebral posterior. Esto es muy importante porque se tiene que correlacionar con la clínica del paciente. Si un paciente me llega con un Doppler que tiene una placa de ateroma inestable, severa, el Doppler es bueno, pero no es el estándar de oro diagnóstico. Si el paciente me llega con un Doppler, con una alteración en la carótida, una placa inestable, una placa ulcerada, y con un infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior, no tiene relación, porque entonces yo esperaría que tengo un problema en la arteria cerebral. ¿Podría señalar con el computador? Porque la agenda virtual... Por supuesto. ¿Dónde está? Con la computadora. Ah, perfecto. Sí, entonces les comentaba, es muy importante para correlacionar la clínica del paciente, los hallazgos de otros estudios y dónde está localizada la lesión a nivel encefálica, porque si tengo un infarto en este territorio, que es la arteria cerebral posterior, aquí me equivoqué, esta no es M, es P, perdón, es la arteria cerebral posterior, no tiene ninguna relación con la lesión que el paciente viene a vernos, que es la carótida. Esperaríamos un infarto en esta zona, es un departamento independiente, la circulación cerebral anterior con la circulación cerebral posterior. Esto lo irriga las cerebrales, ambas arterias vertebrales confluyen y forman el tronco de la basilar y entonces no tendría relación con la lesión. Habría que buscar si es un paciente joven, está disecado, tiene una vasculitis, diferentes tipos de diagnósticos, y es muy importante evaluar el territorio. Si nos vamos un poquito más dorsales, prácticamente es la misma distribución. Vean ustedes, todavía alcanzan la parte baja del encéfalo, todavía tiene flujo por parte de la cerebral posterior. Insisto, esta no es M, esta es P, me equivoqué. Esto es cerebral posterior, circulación posterior, y esto es circulación anterior. Dentro de esta circulación anterior, lo que es lateral es por la cerebral media, y lo que es medial, aquí hay una línea media, lo que es medial a la línea media, esta porción derecha y esta porción izquierda, es por la arteria cerebral anterior, que esa se va, un poquito raro, se va medialmente, y la media se va lateralmente. Irónicamente, la arteria cerebral media se va lateralmente y la arteria cerebral anterior medialmente sobre la línea media del paciente. Ya hacia la convexidad, la circulación cerebral posterior no alcanza habitualmente, puede haber colateralidad, pero habitualmente no alcanza en un encéfalo sano
no es necesario, no alcanza su flujo más dorsal, más hacia la convexidad, y entonces ya deja de participar el flujo de la arteria cerebral posterior y solamente se lo reparten la cerebral media en la porción lateral del encéfalo, derecha e izquierda, y la cerebral anterior en ambas porciones mediales, derecha e izquierda. Cuando vemos hacia la parte, hacia la convexidad, un infarto, una lesión, una malformación, buscamos de dónde está, por dónde se irriga, por dónde está afectado el flujo, depende de la patología, y si lo encontramos medialmente, casi estamos seguros que se trata de un vaso, de una rama de la arteria cerebral media, y si lo encontramos lateralmente, vamos a suponer que se trata de una rama de la cerebral media. ¿Qué otras alternativas de tomografía, qué otras cosas nos da la angiotomografía y la tomografía? Ya no es hablar nada más de tomografía, también hay que hablar de angiotomografía. La reconstrucción helicoidal es muy valiosa hoy en día, sobre todo en el trauma craneoencefálico. Hoy en día podemos evaluar las dimensiones de una fractura, la extensión de una fractura y a dónde está, si está o no está alcanzando la base del cráneo. Podemos evaluar, incluso podemos hacer planeaciones quirúrgicas de craneotomías, porque las lesiones internas podemos jugar de esta manera, ven ustedes. No sé si esto es un juego que se hace con el estudio. Lo pedimos a nuestros colegas radiólogos que se haga y a los técnicos hacer cortes intencionados del hueso para precisamente planear un abordaje a alguna lesión intracraneal en los 360 grados y mejorar nuestra condición en nuestro corredor quirúrgico para precisamente no caer en una zona que no es la que estamos buscando sobre todo. Eso es una de las cosas más importantes que tiene la reconstrucción helicoidal de la tomografía helicoidal. Evaluar el cráneo en su totalidad, las condiciones, e incluso hoy en día se están haciendo ya las prótesis para esas craniectomías descompresivas que se tienen que hacer cuando hay hemorragias por diferentes causas masivas y que se tiene que dejar, o edema cerebral severo, se tiene que dejar una ventana amplia y posteriormente se regresa con el paciente a colocarle la prótesis. Hoy en día la reconstrucción helicoidal de estas tomografías, si tenemos el defecto que sea, con las condiciones que sea y las características que sea, se pasa a un sistema de esterolito, no sé qué, esto que hacen los odontólogos, y se hace con metilmetacrilato, con un software especial, a la medida exactamente, y tenemos un hueso de las mismas características, con los bordes, las escotaduras, los hoyitos, todo lo que tenga, se hace exactamente a la medida del paciente, lo que dice el paciente. Diferentes costos, por supuesto, diferentes materiales. Pero bueno, eso no vamos a meternos mucho, pero existen esas alternativas. Hoy en día se hace en la UNAM, en México nada más la hace el doctor, nos las hace un doctor de la UNAM, y habitualmente tenemos muy buenos resultados. Bueno, esto ya es una tomografía, pero es la angiotomografía, la reconstrucción, pero lo mismo que mencionábamos hace rato. No podemos separar todavía, no se ha podido separar todavía la fase venosa con la fase arterial. Esto es arterial y es casi del mismo color que la vena. Este es el seno sagital superior. Lo vemos acá también. Aquí vemos el seno transverso, que es venoso, y aquí vemos la carótida. Entonces, tenemos que hacer una evaluación y asociar todos los vasos, tanto venosos como arteriales, en la angiotomografía. A veces es bueno, en algunas patologías esto es bueno, sobre todo en los tumores. Evaluar las condiciones en donde está la arteria y donde está el vaso y los riesgos que tenemos al abordaje del tumor, pero sí nos está involucrando a todos los vasos. Pero cuando tenemos una lesión única, como son los aneurismas, una lesión incluso malformativa, como que sí necesitamos saber el drenaje venoso, pero más nos importa saber el tamaño de la malformación en cierto momento. Aquí es donde entramos un poquito en confusión. Esta es una proyección axial, esta es una proyección lateral y esta es una proyección oblicua. Vean las diferentes características y cómo está. ¿No tienen señalador? Bueno, no traje. Ok, se ve aquí cómo viene la vena. La vena viene en esta zona.
e inmediatamente a un lado está la carótida y están las vertebrales en el centro. Esto puede confundir porque se ven muchos vasos, vean ustedes aquí en esta zona. Si no evaluamos cada uno de estos vasos, de dónde vienen, hacia dónde van, pudiera confundirnos en el diagnóstico. ¿Ok? Aquí ya esa reconstrucción, podemos jugar con ese cráneo, podemos quitar partes del cráneo y entonces solamente dejar lo que estrictamente estoy buscando. En este caso, como es normal, pues lo que más nos interesa es el polígono de Willis, la reconstrucción del polígono de Willis. Aquí están, nuevamente vamos a volver a mencionar lo que ya habíamos comentado, ambas carótidas internas, las bifurcaciones de la carótida interna, tanto cerebral anterior como cerebral media, y esto importantísimo del polígono de Willis, las comunicantes. La comunicante posterior, que como su nombre lo dice, comunica al sistema de la circulación cerebral anterior al sistema posterior o vértebro-basilar. Aquí lo está comunicando y tenemos la izquierda y la derecha. Y entonces estamos formando ese gran polígono que tanto se habla, ¿no? El polígono de Willis. Aquí viene subiendo la basilar, que se formó de ambas vertebrales y que se bifurca también en dos cerebrales posteriores. La cerebral posterior izquierda y la cerebral posterior derecha. No puedo controlar esta cosa. Ok, y aquí es donde precisamente se une la arteria comunicante posterior y divide a dos segmentos, en un segmento medial, que es P1, y un segmento lateral, que es el P2, luego hay un P3 y hay un P4, que se van por toda la fosa posterior e irrigan el cerebelo y la parte basal del lóbulo occipital. Lo vemos en diferentes proyecciones, nos permite moverlo en 360 grados, esto fueron imágenes caprichosas que yo tomé en el movimiento de 360 grados de este polígono de Willis para, sobre todo, ver las diferentes características cuando tenemos lesiones como estas, que es un aneurisma. Entonces, el aneurisma precisamente lo podemos evaluar en los 360 grados. Aquí está, es un aneurisma difícil, de cuello ancho, medio fusiforme, no tiene cuello, no tiene forma, y qué bueno poderlo evaluar en los 360 grados, cómo está distribuido y cómo está la vecindad de cada uno de los vasos. Aquí está la bifurcación, podemos muy bien perfectamente, si somos cautelosos y minuciosos, la bifurcación de la cerebral media, podemos aplicar zooms en ese territorio y entonces evaluarlo bien de manera estricta y de manera minuciosa, cómo están las características de la probable lesión que está en esa zona. A veces es importante un diálogo, una comunicación con el radiólogo, porque siempre se miran más cosas cuando el neurocirujano y el radiólogo tienen esa comunicación. Bien, pues más o menos sería eso de lo que es la tomografía simple, la tomografía como tal, dentro de nuestro panorama de visión como neurocirujanos a las diferentes patologías que existen. No sé si tengan alguna duda. ¿Es normal que se vea en los cortes de la base los cuernos temporales de los ventrículos laterales o tiene que ver con la edad? ¿O se deben ver o no visualizar? En los adultos mayores siempre va a haber la atrofia cerebral. En los adultos mayores la atrofia cerebral va a favorecer a que esos ventrículos tengan un crecimiento mayor. La misma retracción de la atrofia cerebral hace que se abran y que incrementen su tamaño. Eso es normal. La dilatación de estos en pacientes jóvenes, eso se llama hidrocefalia. Es uno de los primeros puntos de la hidrocefalia. La dilatación de los cuernos frontales, la dilatación de los cuernos posteriores y sobre todo en donde están esas calcificaciones, acuérdense, ese tip les doy, las calcificaciones que son los plexos coroides, no debe de estar dilatado ese atrio, el atrio ventricular, es un triangulito. Ese se dilata de manera sorprendente y luego dilata los cuernos temporales. Eso es hidrocefalia, hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo se demuestra? Bueno, con otro tipo de pruebas, hay que hacer fondo de ojo, pero hay que tener presente, no pasar por desapercibido ese hallazgo. No es habitual, debe haber algo más, ¿sí? Igual, pues, sí, igual que en la edad mayor, en los lactantes pudiera ser normal por el mismo mecanismo de que haya un defecto de volumen, ¿no? No puede haber, en los lactantes no puede haber eso.
Si existe, hay que evaluar también una alteración ya congénita del paciente que esté que esté ocasionando una disminución del volumen encefálico intracraneal y que eso esté condicionando aumento del tamaño. No son otras cosas más que cavernas los ventrículos. El aumento de esas cavernas hay más espacio en esas cavernas porque hay menos encéfalo que lo está. Eso no es en el congénito no es por cantidad de líquido, no es por hidrocefalia, sino es por menos volumen de encéfalo. ¿Okay? Y cuando nos reportan infarto de ramas terminales, ¿es venoso? No. O en pacientes, por ejemplo, las ramas terminales paro. Es lo que les comentaba. Las ramas terminales son las ramas corticales. Son buenas noticias, las ramas corticales son buenas noticias porque realmente el déficit es mínimo comparado, si lo comparamos con un tronco de un vaso de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral anterior, de la basilar, de la misma cerebral posterior. Si son distales, lo mencionan como distales, lo mencionan como corticales, lo mencionan, esas son ramas nada más. Y entonces hay que ver qué rama está involucrando. Si es una rama frontal, si es una rama parietal, las parietales son las más importantes, hablo de la cerebral media, porque son las que involucran precisamente el área motora, el área central. De hecho, hay una rama que se llama central, precentral, central, parietal anterior, parietal posterior, y así la anular, luego sigue la parieto occipital, la temporal anterior, la temporal posterior, la anterior, la media y la polar, que nuevamente regresa de esta manera. Hice esto, recorrí y regresé otra vez al temporal. Eso es muy importante evaluar en qué segmento está precisamente el infarto. Pero realmente son buenas noticias. Habitualmente este tipo de ramas no necesitan una craneotomía. Son ustedes que están con los pacientes muy en contacto en el momento crítico, más difícil, esos son los mejores pacientes hoy en día para dar rescate vascular químico, no mecánico, químico. Esa es la discusión que hemos tenido nosotros como neurocirujanos endovasculares y neurointervencionistas con los neurólogos vasculares, porque se nos hace completamente ilógico querer deshacer un coágulo que está en un tronco cuando tienes un stent hoy en día que puede jalar ese coágulo, tienes un recuperador de trombos que puede jalar ese trombo, ese coágulo. ¿De acuerdo? Pero ese recuperador también no va a llegar tan lejos, no va a llevar a esas ramas distales. Esos son los mejores candidatos para manejar RTPA, ¿de acuerdo? Los que son de ramas distales. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por su atención.